computadora. Ya está. Ahora sí. Vamos a ir a la clase de hoy día. Culminar rápidamente la clase 8 que nos quedamos en los hijos de Jacob. ¿Ok? El capítulo 29, versículo 31, hasta el capítulo 30, versículo 24. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en este momento en los hijos de Jacob. Ahora, voy a agrandar un poco porque creo que está muy chiquito. A ver, vamos a agrandar acá. Ahora sí. Y esta es la de ustedes, ¿no? A ver. Los hijos de Jacob. Ya. Entonces vamos a ver. En los versos de 31 a 35, este capítulo 29, nos va a relatar el nacimiento, el nacimiento de los 4 primeros hijos de Jacob. ¿Cuáles fueron los primeros 4 hijos, los 4 nombres, ¿no? Los primeros 4 hijos de Jacob? Versículo 31 y 35 del capítulo 29. Los hijos de Lea, ¿no? Los primeros 4 hijos de Lea, que fueron, ahí completamos, Rubén, que fue primogénito, de ahí siguió Simeón, Leví y Judá. ¿Ok? Rubén, Simeón, Leví y Judá. Uh-huh. Algo, se hace mención que Dios vio que Lea era menospreciada y le concedió hijos, ¿verdad? Entonces vemos que producto de este, digámoslo así, ¿no? Como vimos la semana pasada, ¿no? Producto de la falta de, digámoslo así, consideración hacia sus hijas por parte de Labán, él ocasionó realmente un sufrimiento a sus hijas, porque al darle como esposa a las 2 hermanas, a Jacob, eh, ocasionó por consecuencia un conflicto constante entre ellas, ¿no? Y una especie de competencia por ver quién le daba hijos a Jacob. Eso lo vemos en el relato bíblico, ¿no? Ahora vemos también que Jacob, se nos menciona que él amaba a Raquel y menospreciaba a Lea, ¿no? Y vemos cómo Dios, de alguna manera, compensa esta falta de amor, ¿no? que sufría Lea, bendiciéndola con hijos. Pero también es interesante ver que cada uno de los hijos que Lea tiene, Lea le pone un nombre, considerando la situación en la que está viviendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Rubén, ella dice, ¿no? Porque dijo en el versículo 32 del capítulo 29, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Por eso le puso Rubén. Tiene que ver con la aflicción el nombre Rubén. Simeón igual, ¿no? Dice Simeón, le puso en el versículo 33, ¿no? Consiguió otra vez de Dios un hijo, dice, oyó Jehová que yo era menospreciada y me ha dado también llamó su nombre Simeón. Entonces vemos que Dios le da 4 hijos. Los primeros 4 hijos de Jacob fueron de Lea, Rubén, Simeón, Leví, y finalmente Judá. Interesante, pero cuando habla de Judá, Judá significa alabanza, ¿no? Y se hace mención que Lea dice, cuando nace Judá, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá, ¿no? Es interesante podríamos estudiar un poquito más profundamente, les animo a que puedan de repente profundizar un poquito en esta historia, porque se ve mucho cómo Dios fue tratando también en la vida en la vida de estos personajes que de repente a veces no le damos mucha importancia o no le damos mucha atención. Generalmente tenemos la tendencia a poner más atención en los patriarcas, en Jacob, en Abraham, ¿no? José, pero al estudiar un poco la vida también de las esposas de Jacob, en este caso de Lea y de Raquel, nos vamos a dar cuenta que Dios no es indiferente a las situaciones humanas. Nos vamos a dar cuenta que está bien, ¿no? Dios está obrando, tiene un plan de redención para la humanidad, tiene un plan con la descendencia de Jacob, pero no es que Dios se desligue o esté indiferente
al sufrimiento humano cotidiano, ¿no? Él es el Dios, como dice, como lo dijo, ¿cómo se llama? Agar, ¿no? El Dios que me ve, ¿no? El Dios que me ve, o sea, el Dios, un Dios personal que conoce la aflicción de cada uno de sus hijos, y es más, ¿no? Aún conoce la aflicción y está atento inclusive al sufrimiento de los que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque si ellos claman a Dios y con un corazón sincero, ¿no? Buscando la ayuda de Dios, Dios los va a escuchar. Dios está atento al clamor de todo ser humano que acerca a Él con un corazón quebrantado, ¿no? Es importante recordar ello, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Dice, punto número 2, ¿no? Lea tuvo que experimentar el ser ahí rechazada, ¿no? El ser rechazada por su esposo. Es una de las cosas, de las experiencias que tal vez más duras para una mujer, el ser rechazada por su esposo. Y eso fue una de las experiencias que tuvo que asumir Lea, ¿no? Que tuvo que experimentar Lea. Tuvo que experimentar el ser rechazada por su esposo por la avaricia de su padre, ¿no? Sin embargo, Dios que ve la aflicción, ¿no? Y el mismo Dios que consoló a Agar en un pozo, sería el Dios que traería consuelo a su alma, ¿no? Eso lo podemos ver, porque vemos que a medida que fue pasando el tiempo, la actitud de Lea cambió para con Dios y para con sus hijos también. Se veía este cambio que tuvo en el nombre que le pone a sus hijos, ¿no? Y vamos, como vamos a ver finalmente, al final, a pesar de que los capítulos no nos dan muchos detalles, podemos por ahí tener una luz de que finalmente Jacob la consideró y se dio cuenta la clase de mujer que era Lea, porque finalmente Jacob entierra a Lea en el lugar donde los patriarcas enterraron a sus esposas amadas, Yes. o a sus esposas, Mm. digámoslo así, legalmente hablando, a sus esposas, ¿no? Hermano Cristian. Hermana Sofía. Sí, el versículo 34, entonces literal, ¿cuál sería el nombre de Leví? ¿Qué significa? Porque dice, ahora esta vez se unirá mi esposo, ¿no? Conmigo, porque le he dado 3 hijos. Y por tanto llamó su nombre Leví. Entonces, literal, ¿cuál sería el significado de Leví? Ah, ok. Hermana, sinceramente no lo tengo a la mano ahorita, pero la próxima semana ahí le digo el punto, el detalle, no lo recuerdo. No se preocupe, no se ¿Ya? preocupe. Ok, Ok. gracias, Pero gracias. en el original, en el hebreo, la expresión principal que aparece ahí es el nombre del hijo, ¿no? Pero lo voy a averiguar y la próxima semana lo comparto, ¿ok? Gracias, hermano, Levi. gracias. Judá sí es alabanza, ¿no? Ok, continuamos entonces. En los nombres que les daba a sus hijos, ella manifestaba su dolor, ¿ok? Y aún su expectativa de ser finalmente amada. Podemos ver que al nacer su cuarto hijo decide llamarlo Judá, que significa alabanza. Con esto reconociendo a Dios y alabándolo por su bondad para con ella, ¿no? Pareciera, hermanos, que con cada uno de sus hijos ella buscaba ser amada por Jacob. Pero en el cuarto hijo, pareciera que Dios le habla, obra en su corazón y finalmente ella ya no decide más, digámoslo así, depender del amor de Jacob para alabar a Dios, para ser feliz, y le pone alabanza, ¿ok? A su cuarto hijo Judá. De este hijo de Lea finalmente vendría aquel que sería el león de la tribu de Judá, aquella simiente por la cual la bendición de Abraham se extenderá a cada familia de la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Cómo de ese hijo, de ese cuarto hijo, producto ya de que tal vez Dios está obrando en su corazón, en Lea, finalmente viene también el Señor Jesucristo, ¿no? Eh, Hablando de la parte de la carne, ¿no? Ok. Raquel disfrutó, o por otro lado, no vemos allí a Raquel, ¿no? Que es menospreciada, que es la esposa no amada,
¿no? Que es la esposa, se podría decir, ella era la primera esposa, porque fue la primera esposa que tuvo Jacob, ¿no? Sin embargo, era la menospreciada y la rechazada. Por otro lado, vamos a ver a Raquel. Raquel disfrutaba del amor de Jacob y de ser la esposa preferida, ¿no? Sin embargo, sufría profundamente por su esterilidad, ¿no? Por su esterilidad. Y reclamaba a Jacob por ello, el cual se enoja con ella diciéndole, ahí vemos esa frase de Jacob, ¿no? ¿Soy yo acaso Dios quien te ha impedido tener hijos? ¿No? Y Raquel decide, entonces, ¿qué es lo que hace Raquel? Al verse impedida de tener hijos, recordemos esa costumbre antigua que mencionamos también, que se dio con Agar, en que si la esposa no puede tener hijos, gracias hermano Pablo, unidad, ¿no? Unido, gracias. Leví significa unidad o unido, ¿no? Ok, entonces Raquel decide darle su sierva a Jacob, ¿no? Como esposa, como concubina, ¿no? Para que a través de ella pueda tener hijos. En la cultura de esa época era permitido. Lo vimos también con Agar y Abraham, ¿ok? Eso ya lo hemos visto, hablamos un poquito acerca del contexto cultural, inclusive hablamos un poquito de este código de Hammurabi, ¿no? Donde se aprobaba ese tipo de uniones, ¿no? Recordemos que no estamos bajo el contexto de los 10 mandamientos que hemos leído al inicio, donde ya Dios va a determinar para su pueblo su voluntad con respecto a, obviamente, el matrimonio para su pueblo, de que tiene que solamente unirse a una mujer, ¿verdad? Ok, producto de la unión de Jacob con, ¿cómo se llama? La sierva Silpa, Bilha, perdón, Bilha, producto de la unión de Jacob con Bilha, que era la sierva de Raquel, Jacob tiene dos hijos más. ¿Cuáles son los nombres de esos hijos más? Dan y Neftalí. Dan y Neftalí. ¿Alguna pregunta? Creo que alguien iba a decir algo, por ahí escuché un micrófono. El mío, pero por error. Ah, ya, ok, no hay problema. Entonces, Jacob tiene dos hijos más, ¿no? Con Bilha, y le pone los nombres de estos hijos son Dan y Neftalí. Al ver Lea que ella había dejado de tener hijos, el pasaje nos menciona que ella hace lo mismo nuevamente y da a Jacob a su sierva Silpa, con Z, ¿no? Silpa, del cual nace Gad y Aser. Gad y Aser. Hasta ahí Jacob tendría 8 hijos, ¿no? 8 hijos, Gad y Aser. Dios escucha el clamor de Raquel y finalmente le concede hijos, ¿no? Llamando al primero José y al segundo Benjamín, ¿no? Ahí tenemos 10 hijos. En medio de toda esta disputa entre esposas, vemos aún la mano, ahí completamos, la mano providencial de Dios, ¿no? La mano providencial de Dios obrando y permitiendo estos sucesos para que a través de estas mujeres se formaran las 12 tribus de Israel, que en un futuro formarían la nación de Israel, ¿no? Entonces vemos cómo se fue desarrollando cómo se fue dando el nacimiento de cada uno de los hijos de Jacob, ¿no? Ahora, en medio de todo esto, también se está de manera particular, la Biblia nos está mostrando cuáles son las consecuencias finalmente de la poligamia, ¿no? Nunca fue la voluntad de Dios la poligamia, ¿no? Y nos muestran estos pasajes las consecuencias, ¿no? Dolor, falta de unidad, sufrimiento, bueno, rechazo, ¿no? Y también esto se va a ver como consecuencia en los hijos, ¿no? Vamos a ver cómo había una falta de unidad, una envidia por parte de los hijos, ¿no? Y en este caso, directamente con José, que es el hijo de Raquel, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces, la voluntad de Dios tanto para el hombre como para la mujer fue siempre una relación matrimonial monógama. ¿Ok? Monógama. Monógama. Perdón, creo que me salté un punto, ¿verdad? No era fácil, perdón. No era fácil la situación familiar, ahí me salté. No era fácil la situación familiar en casa de Jacob, ¿no? Vemos que la poligamia nunca fue parte de la voluntad de Dios. Él nos muestra en la vida de Jacob, sus esposas y después el conflicto entre sus hijos, que nunca la poligamia ni el adulterio tendrán frutos buenos. ¿Ok? Tendrán frutos buenos. Vemos también que la voluntad de Dios, tanto para el hombre como para la mujer, fue siempre una relación monógama, tal como lo reveló en la creación de ambos, en la institución del matrimonio en Génesis 2, versículo 23 y 24, ¿no? Donde Dios le dice ahí, donde se hace mención a esta frase, ¿no? El hombre se unirá a su mujer, ¿no? Y será una sola carne, ¿no? Entonces, desde un principio, la voluntad de Dios fue una relación de hombre y mujer, en primer lugar, y una relación monógama. No dice sus mujeres el pasaje. Entonces, dicha voluntad se establecería legalmente para la vida de su pueblo como un mandamiento en la ley de Moisés, ¿no? Que hemos leído al inicio, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20. Ahí donde se establece ya la voluntad de Dios de manera legal para su pueblo, ¿no? Para el pueblo de Israel. Antes de la ley, hacían como bien les parecía, pues, ¿no? No había ley. Una vez que ya Dios da la ley, ya conocen la voluntad de Dios con respecto a este punto, ¿no? Del matrimonio. Entonces, esta ley vendría posteriormente, ¿no? Eso ya lo vemos en el monte Sinaí, capítulo 20 del Éxodo. Debemos entender estos sucesos en la vida de los patriarcas en el contexto de su, si mal no recuerdo, cultura, ¿no? Y considerando que Dios fue revelándose de manera progresiva, ¿ok? Fue revelándose de manera progresiva. Entonces, miren, por un lado, hermanos, vemos a Raquel, perdón, a Lea, y vamos a ver en este momento que Lea, a pesar de ser la mujer rechazada, la mujer no amada, empezó a tener esas actitudes en su corazón en las cuales Dios fue obrando en ella. Pero vamos a ver, por lo contrario, Raquel, eh, su esterilidad la llevó a clamar a Dios, es verdad, pero pareciera que ese clamor a Dios no fue un clamor realmente sincero buscando una comunión con Dios, sino simplemente tener hijos. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver en el próximo separata que tenemos, que finalmente Raquel era idólatra, ¿no? Raquel se había llevado los dioses de su padre, Raquel los esconde. Entonces el texto nos da a entender que Raquel a escondidas adoraba a otros dioses, ¿no? Adoraba a otros dioses. Entonces vamos a ir desarrollando también ese punto, ¿ok? Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud del capítulo número 29 y 30? Sí, hermano, una consulta. Entonces, en cuanto a lo que es, por ejemplo, el matrimonio, no es igual que el Nuevo Testamento, creo, ¿no? O sea, ¿hay diferencia o es lo mismo? Porque dice que solamente se tiene que tener una mujer, pero veo que acá en el Antiguo Testamento, no sé si Jacob, bueno, tiene hijos, pero son con varias mujeres, Claro, o solamente, claro, ahí ya no es como el Nuevo Testamento. claro, recordemos, como les mencionaba, ¿no? Este último punto. El último punto que les mencioné dice eso. Nuevamente, voy a leer. Dice, la voluntad de Dios para el hombre como para la mujer fue siempre una relación matrimonial monógama. Que Dios siempre, su voluntad fue un matrimonio de un hombre y una mujer. Pero ¿por qué Dios permite que en la vida de los patriarcas y en general en el Antiguo Testamento vamos a ver muchos casos
en los cuales personajes, por ejemplo, como Abraham, como Jacob, tuvieron varias esposas. Jacob tuvo 4, ¿no? Primero, ¿no?, que recordemos que en la vida de Jacob, en este momento, en este tiempo, todavía no estaba establecido legalmente hablando la ley de Moisés. O sea, no había ley de Moisés. No había ley que establecía la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Ok? En la ley de Moisés ya se establece, ¿no?, no adulterarás como mandamiento, ¿no? En este punto de la historia de los patriarcas, aún no hay ley, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Recordemos, como mencioné también ahí, que que en ese tiempo, culturalmente hablando, en la cultura de esa época, no era mal visto tener más de una esposa. O sea, para nosotros puede parecer mal, ¿no? Y está mal, obviamente, porque ya tenemos la revelación completa, ¿no?, de la palabra de Dios. Pero en ese momento no había Biblia. Y en ese momento Dios se estaba revelando al ser humano de manera progresiva. Es más, se estaba recién dando la formación del pueblo de Dios, ¿no?, a través de los patriarcas. Eso es uno. Dos, que culturalmente hablando no estaba mal. O sea, en la cultura de esa época, el tener más de una esposa no estaba mal visto, no era algo feo, no era pecado, no era... Es más, había una ley en esa época la cual regía toda esa zona de Mesopotamia y también esta zona, que era la ley, como hemos mencionado, el Código de Hammurabi, que mencioné en una clase pasada, en la cual se permitía que el hombre pueda tener varias esposas, ¿no? Ahora, estos pasajes nos muestran, no nos muestran, mejor dicho, que la voluntad de Dios sea la poligamia. Eso nunca la Biblia lo ha mencionado, ¿no? Pero sí nos muestra las consecuencias de la poligamia, ¿no? Y que Dios se fue revelando progresivamente. Y finalmente ya en el Sinaí, en Éxodo 20, va a determinar su voluntad para su pueblo. Y la voluntad de Dios para su pueblo siempre fue una relación monógama. ¿Ok? Ahora, en este contexto vemos que Dios fue permitiendo ciertas cosas y aún en medio de estos errores, de estos personajes bíblicos, también Dios fue también de manera, digámoslo así, soberana, ¿no?, cumpliendo sus propósitos, porque a través de estos hijos de Jacob, iban a nacer las 12 tribus de Israel, ¿no? Porque hasta ahora hemos mencionado a 10 hijos, pero después Lea tuvo 2 hijos más, ¿no?, que fue Isaacar y Zabulón. Y finalmente a Dina, que es su hija, ¿no?, de Jacob y de Lea. En total, Jacob tuvo 13 hijos, 12 varones y una mujer. ¿Ok? ¿Claro, hermana? ¿O tiene alguna pregunta, alguna inquietud más? No, sí, está claro, gracias. Claro. Recordemos que el Dios del Antiguo Testamento no cambia, no es diferente al del Nuevo Testamento. Lo que debemos entender es que Dios se fue revelando de manera progresiva durante toda la historia bíblica. Y finalmente Dios se revela en su totalidad a través de la persona de Cristo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Ok. Vamos a continuar entonces con el con la clase número 9, ¿ok? Vamos a cerrar esta parte. Y vamos a ir a lo que nos corresponde al día de hoy, que es dificultades de Jacob y su descendencia, ¿ok? Dificultades de Jacob y su descendencia. Perfecto. Entonces vamos a ver aquí algunos puntos. El primer punto que vamos a ver es la servidumbre de Jacob con Labán, ¿no? Recordemos, hermanos, el contexto, ¿verdad? Jacob ha trabajado, ¿cuántos años con Labán? 20. 20 años se quedó en Jacob. Nace José y Jacob allí se da cuenta que su tío Labán y los hijos de su tío ya no eran igual para con él,
lo miraban mal, producto de que Jacob había empezado también a enriquecerse, ¿no? Ya lo miraban ya no como un familiar, lo miraban mal, lo trataban mal, y Jacob, Dios le habla a Jacob y le dice, regresa a Canaán, ¿no? Y vamos a ver toda situación, ¿no? Finalmente Jacob toma la decisión de regresar a Canaán. Entonces vemos aquí que Labán ha prosperado, también ven, por un lado Jacob se ha enriquecido, pero no es que Labán le ha ido mal, Labán ha prosperado por la causa de Jacob y se ha aprovechado de Jacob, ¿no? Él ha experimentado, Jacob, ¿no? Jacob ha experimentado el abuso de un familiar, el abuso de un familiar. Y de alguna manera ha bebido su propia medicina, ¿no? Como un hermano también mencionó, el hermano Alan, creo, la semana pasada, ¿no? Ahora sabe qué es lo que se siente ser engañado y estafado. Entonces vemos cómo Dios también permite, Dios está trabajando en la vida de Jacob. Dios lo está también formando a Jacob para que él pueda ser ese hombre de Dios, como lo fue Abraham, y también él pueda finalmente cumplir, ¿no? El propósito que tiene para la vida de Jacob. Lo está formando, está haciendo de él un nuevo hombre, ¿no? Jacob cuando va donde Labán no es igual cuando ya se va. Dios ha obrado en su corazón y es más, lo va a seguir haciendo en Peniel y va a seguir obrando en él, ¿no? Dios en todo esto está obrando en su corazón, ¿no? Y recordándole también la promesa que él hizo, ¿no? Dios le hizo una promesa en Betel, ¿no? En ese primer encuentro, ¿no? En el capítulo 28, versículo 15, en ese primer encuentro Dios le da la promesa de que no lo va a abandonar, de que siempre va a estar con él, de que lo va a hacer volver a su tierra, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios ha prometido estar con cada uno de sus hijos. Eso es importante. Nosotros lo vemos de manera personal. Jacob no era un hombre perfecto, como ninguno de los personajes bíblicos. Era un hombre de carne y hueso, era un hombre que se equivocaba, era un hombre que fallaba, que pecaba. La diferencia es una, que fue escogido por Dios. Y al ser escogido por Dios, Dios fue obrando en su corazón, fue transformándolo, al igual que nosotros. Ahora, la gran diferencia con nosotros, hermanos, es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Todos estos personajes bíblicos del Antiguo Testamento no gozaban de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? El autor de Hebreos va a decir eso, ¿no? Todos ellos, a pesar de que obtuvieron un buen testimonio por causa de su fe, no fueron perfeccionados a causa de nosotros, ¿no? Porque Dios no los perfeccionó, no se podía, ¿por qué? Porque en ellos no moraba el Espíritu Santo, no había una obra de regeneración, como si es en el caso de nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, nosotros tenemos el Espíritu Santo. En este contexto, el Espíritu no venía a morar en la persona, ¿no? Pero sí Dios estableció una relación muy particular con estos personajes, oían la voz de Dios de manera audible, ¿no? Y en este caso Jacob, ninguno de sus hijos tenía ese tipo de relación con él, con Dios. ¿Por qué? Porque Jacob iba a ser, era el patriarca, ¿no? Y de él iban a venir también la descendencia y finalmente el pueblo de Dios. Entonces ves una manera muy particular del obrar de Dios en la vida de Jacob, ¿no? Pero en nuestro caso tenemos una ventaja mayor porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Okay? Ese es algo también que debemos recordar. Entonces, ahí completamos, ¿no? De la misma manera, Dios ha prometido estar con cada uno de sus hijos, aquellos que han creído en Cristo, ¿no? Que han creído en Cristo, ¿de qué? Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y podemos hacer un paralelo, ¿no? Las mismas palabras que yo le hice a Jacob ahí en Betel, ¿no? Yo voy a estar contigo, yo te voy a traer, yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Muy similar a las palabras del Señor Jesucristo ahí en el monte de los Olivos, ¿no? Antes de ascender al cielo, ¿no? Yo estoy con ustedes todos hasta el fin del mundo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Entonces, esa es también nuestra confianza, ¿verdad?
en medio de nuestro andar en este mundo, podemos confiar que la presencia de Dios está con nosotros y nunca nos va a dejar. Continuamos entonces. En total, Jacob había servido 20 años, ¿no? A Labán. 20 años a Labán. 14 por sus 2 hijas, ¿no? Por Lea y por Raquel. Y 6 por su ganado, ¿no? Eso ya lo hemos leído también. Capítulo 31, versículo 41, que nos dio la hermana Sofía también, ¿no? Además de haber sufrido el abuso, además de haber sufrido, sí, el abuso, al habérsele cambiado el salario 10 veces, porque eso hace mención de eso, Jacob es consciente también que la actitud de su tío ya no es la misma que al inicio con él, ¿no? Y que los hijos de Labán le tenían envidia, ¿no? Al ver su riqueza, pues decían que todo lo que había adquirido era por medio de su padre, ¿no? Eso lo vemos en el relato bíblico, ¿no? Empiezan a mirarlo mal, le dicen todo lo que tiene que ser nuestro padre, ya no tenían una buena actitud para con Jacob. Entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob decide entonces regresar. Pero encontrará oposición, pues, ¿no? Por parte de Labán, ¿no? El cual no dejaría así de fácil ir a aquel que le está haciendo prosperar, porque Jacob, recordemos que una de las características de los patriarcas y en general del pueblo de Israel es que Dios los prosperaba, ¿no? Aún en medio de sus enemigos, Dios los prosperaba. Es por eso, hermanos, que no es que yo no haya leído mucho, pero por lo poco que he podido tener información, el pueblo de Israel es un pueblo muy bendecido. Es un pueblo muy perseguido por un lado, pero también es económicamente hablando, es muy bendecido. Israel ha bendecido al mundo no solamente con la parte de la parte espiritual, sino científicamente hablando. ¿No? Es un pueblo que ha bendecido al mundo en todas las áreas de la ciencia también. Mucho de la ciencia que tenemos también ha sido dada por el mismo pueblo de Israel, ¿no? Entonces vemos que aún en medio de sus enemigos o de los que le buscaban mal, Dios los hacía prosperar, ¿no? Sin embargo, veremos que llegarán a un acuerdo, ¿no? Ahí llegan a un acuerdo y en la treta de Labán y Jacob, ¿no? En el cual Jacob obtendría ganancia de su trabajo, ¿no? Ganancia de su trabajo a través de ganado, ¿no? Sin embargo, vemos que su tío nuevamente lo intenta engañar y estafar, llevando la parte del rebaño que le correspondía a Jacob lejos de él, en manos de sus hijos. Vemos en ese contexto que Dios guía a Jacob y finalmente permite que los animales más fuertes que nacían fueran para Jacob, ¿no? Y fue prosperado grandemente. Ahí completamos, fue prosperado grandemente. De esa manera Dios quitó el rebaño de las manos de Labán y se les dio a Jacob. Vemos ahí que a pesar de que Labán quiso ahí engañarlo, Dios lo estaba protegiendo, Dios lo estaba cuidando, ¿no? Y lo hacía prosperar. Entonces, había llegado la hora de regresar a Canaán, ¿ok? A Canaán. Entonces, Dios le confirma eso, capítulo 31, versículo 3. Ahí Dios le habla a Jacob y le dice, ¿no? Y leemos el capítulo 31, versículo 3. A ver, le voy a pedir a Pamelita que lo lea. Capítulo 31, versículo 3. Ya. Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Ahí está. Hemos visto el mapa, ¿verdad? En ese mapa está en Harán, va a bajar nuevamente, regresando a su tierra, ¿verdad? Ahí vemos ese contexto del mapa, el capítulo 31. Durante el tiempo que Jacob estuvo con Labán, Dios había obrado en Jacob, le había enseñado a ganarse las cosas con el sudor de su frente y no a través de engaños, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Jacob, hasta antes de llegar con Labán, todo lo que tuvo, lo obtuvo engañando, usurpando, mintiendo, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero ya cuando está con Labán, todo lo que obtiene viene de su trabajo y de la bendición de Dios, que lo prosperó.
¿no? Ahora, seguro, como menciona acá, ¿no? Seguro cada noche de frío, porque él hace mención, ¿no? Cuando Jacob habla un poco de su experiencia con Labán, dice que Labán, cuando se perdía un animal, Labán se lo cobraba, que sufría de frío, no dormía bien, o sea, fue un trabajo duro para Jacob, no fue un trabajo no fue un trabajo fácil, ¿no? Entonces, seguro cada noche de frío, él recordaba las palabras de su hermano Esaú, ¿no? Y sin duda, a través de esos momentos difíciles, él aprendió a callar y a confiar en el Señor, ¿no? Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos aprender, ¿no? Cada uno de nosotros vive experiencias de manera diferente porque Dios nos conoce y Dios sabe lo que necesitamos para formar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque esta fue una experiencia de Jacob muy particular. Otro personaje bíblico, bueno, vemos a José que también tuvo una experiencia muy dura, ¿no? Entonces, Dios fue obrando a través de las experiencias aún duras, difíciles, en la vida de sus personajes, ¿no? ¿Qué es el Salmo 37? A ver, le voy a pedir, vamos a buscar el Salmo 37, que es un buen salmo como para ahí ponerlo como junto a la vida de Jacob, ¿no? Salmo 37, el versículo, ahí me olvidé de poner el versículo. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. A ver, permítame un segundo. Creo que es el verso 7. ¿Qué el verso? Disculpa. El 7. El 7. Ah, sí, está bien, gracias. Sí, aquí me olvidé de, vamos a corregirlo, ¿ya? Me olvidé de poner el versículo exacto. Ya. Salmo 27, versículo 7 dice, ¿no? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Ahí está, ¿no? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Ese Salmo 37 es muy bonito, hermano. Les animo a que puedan leerlo, porque este Salmo 37 es un salmo en el cual no pareciera que David, ¿no? Le pide a Dios, le dice a Dios, Señor, ¿por qué prospera el malvado, no? ¿Por qué prospera el que no te conoce, el que no te tome en cuenta? Y yo que te tomo en cuenta, te conozco, estoy siendo afligido, estoy pasando necesidad. Y en ese salmo Dios le va a hablar a David, ¿no? Y le va a decir cuál es el fin de aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Le va a hablar, le va a mostrar, le va a quitar la venda de los ojos y le dice, David, no es como tú estás viendo las cosas de un plano terrenal. Tú ves sencillamente lo terrenal. Pero Dios le quita la venda y le muestra realmente cómo son las cosas en realidad, ¿no? Y que finalmente el destino del que no conoce a Dios, por más próspero que sea económicamente, no va a ser la eternidad sin Dios, la condenación eterna. Y que aún en medio de la riqueza del hombre que no conoce a Dios, el hombre que no conoce a Dios no es feliz con esa prosperidad, ¿no? Generalmente pensamos eso, ¿no? Que la gente que tiene muchos recursos es la gente que vive mejor. Esa es una mentira también, no es así. Y eso también nos habla Salomón, quien lo tuvo todo, ¿verdad? Y finalmente él llega a la conclusión de que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces vemos este salmo en la vida de Jacob, ¿no? El salmo es del versículo 7, donde Dios le fue enseñando a guardar silencio, a esperar en Dios, a confiar en Él, ¿no? Jacob había experimentado, como menciona allí, la injusticia y el abuso, ¿no? La injusticia y el abuso de su tío. Su sueldo, perdón, había sido cambiado 10 veces y corría el riesgo de quedarse sin nada, ¿no? Esa era la experiencia de Jacob. Ahora, muchas veces podemos, como hijos de Dios, impacientarnos al ver las injusticias y ver prosperar al que no tome en cuenta a Dios, ¿no? Quien
vienen aquí las palabras, bien las palabras del salmista, ¿no? El Salmo 31, versículo 1-3, otro salmo muy bonito, el Salmo 31, ¿no? Versículo 1-3 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Salmo 31, versículo 1 y 13, ¿no? Este salmo también lo leímos cuando vimos la historia de Abraham con Lot, ¿recuerdan? Cuando finalmente Abraham le da la oportunidad a Lot de que elija lo mejor, ¿no? Pero lo vemos también aquí en la vida de Jacob, ¿no? Con su suegro Labán. Ok. Para culminar esta parte, ¿no? Algo que podemos estar seguros, hermanos, en los momentos de injusticia, es que Dios la ve. Es algo que tenemos que siempre recordar. O sea, Dios ve la injusticia, ¿no? No es que Dios no lo ve, Él lo ve, Él conoce todas las cosas. El salmista dice que los ojos de Jehová rodean toda la tierra para dar a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Dios está en su santo templo, dice el salmista, en su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, dice el salmista, ¿no? Y qué bueno recordar eso, ¿no? Que Dios está en su santo templo, está en su trono, sus párpados ven, examinan a los hijos de los hombres. Nos debe llevar a adorar al Señor, a buscar agradar al Señor, ¿no? De confiar en Él, ¿no? Entonces, Dios ve la injusticia, Él nunca tendrá por inocente al culpable, nunca, nunca tendrá por inocente al culpable. No es como en los jueces humanos, ¿no? No es como los jueces humanos. Debemos aprender a esperar en su justicia y no pretender tomar las cosas en nuestras manos. Eso es importante, ¿no? Aprender a esperar en la justicia de Dios y no tomar la venganza en nuestras manos, ¿no? Pablo, Hermano Cristian. hermana, dígame. Sí, disculpe que la interrumpa. El verso en Jeremías, capítulo 17, 18, 17, 10. Ujú. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso quería añadir. Gracias, hermana. Gracias, gracias. Amén, ¿no? Para dar a cada uno el fruto de sus obras, ¿no? Entonces, hermanos, recordemos, ¿no? Al apóstol Pablo, ¿qué dice el apóstol? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, ¿no? O sea, la actitud del Hijo de Dios, ¿no? No debe ser una actitud vengativa, o una actitud de guardar resentimiento y rencor. Por eso debemos pedirle a Dios que obre en nuestras vidas, ¿no? Porque lo natural es que salga eso de nosotros, pero nosotros somos ahora hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, somos llamados a reflejar a Cristo. Entonces debemos cuidar nuestro corazón de resentimiento, ¿no? De guardar rencor. Y lo vamos a ver ahora también cuando veamos el encuentro de Saúl con Jacob, ¿no? Bueno, vamos a ir a este segundo punto. El retorno de Jacob a su tierra. Capítulo 31, versículos 17 al 55, hasta el capítulo 32, versículo 1 al 21. Capítulo bien grandes, ¿no? Por eso es que no lo leemos, porque si lo leemos se nos va como 15 minutos, es bastante, ¿no? Por eso yo lo he tratado de resumir en pequeñas partes aquí en lo que les muestro, para que tengamos la idea, la narrativa, un resumen de la narrativa de los pasajes, ¿ok? Y podamos entender las aplicaciones para nuestras vidas. Ok, entonces veamos el retorno de Jacob a su tierra. Pues Jacob huye a escondidas, ¿no? Huye a escondidas, y en su ida, ¿qué es lo que pasa, no? Recordemos, ¿no? Jacob se da cuenta que su tío lo está engañando, se da cuenta que su tío nuevamente le está queriendo dejar sin nada, ¿no? Entonces Jacob se va a escondidas, y ¿qué es lo que pasa? Raquel toma los ídolos de su padre.
capítulo 31, versículo 19, menciona eso, ¿no? También Raquel toma los ídolos de su padre. Podemos ver que Raquel había sido influenciada por la idolatría de Aram y de su padre, ¿no? El pasaje nos menciona que cuando Labán llega a Jacob, Dios en sueños le advierte a que no lo trate mal, ni le hable descomedidamente, versículo 24. Y Labán le reclama a Jacob su proceder y el haberse ido, sin darle la oportunidad de despedirse de sus hijos e hijas, versículo 26 y 28 del capítulo 31. Sin embargo, reconoce que Dios está con Jacob y le ha advertido que no lo trate mal, versículo 29, ¿no? Ahí Labán recibe una advertencia en sueño de parte de Dios, pero a la vez le reclama el haberle hurtado sus dioses, a lo cual Jacob reacciona diciendo que no viva el que tenga tus dioses. Eso dice Jacob, ¿no? Jacob no sabía que Raquel había sido la que le había robado los dioses. No sabía, ¿no? Entonces Labán entra a la tienda de Lea y de las siervas, ¿no? Y no encuentra nada, y al entrar a la tienda de Raquel, ella esconde los ídolos debajo de ella, ¿no? Y recibe a su padre excusándose que no poder levantarse por estar en su periodo, ¿no? Versículo 34 y 35. Entonces Labán y Jacob hacen un pacto, ¿no? Y en nombre de las palabras que juramentan en ese pacto, esos territorios reciben los nombres de Galaad y Mizpa. Galaad y Mizpa. Con lo cual se separan y nunca más se vuelven a ver. Nunca más se vuelven a ver. El pasaje no nos menciona qué fue de los ídolos que Raquel hurtó a su padre. Ya no se menciona eso. Pero nos muestra que Raquel adoraba a otros dioses, a escondidas de Jacob. Ahora, no sabemos qué fue de estos ídolos, pero probablemente no solamente Raquel influenció en la familia de Jacob a la idolatría, porque vamos a ver que después de que se da este suceso en Siquén, donde Dina es abusada, y finalmente los hijos de Jacob, ¿no? Simeón y Leví se vengan, matan a toda la ciudad, a todos los varones de la ciudad, y Jacob decide regresar a, a la tierra de sus padres, ¿no? donde habitaban Abraham y Isaac. Se va a hacer mención que Jacob les pide que se quiten todos sus dioses, que se limpien de todos sus dioses, que se quiten sus zarcillos, que se quiten sus brazaletes, que se limpien de su idolatría. Entonces vemos que ya ha habido idolatría en la familia de Jacob. ¿De dónde salió? Probablemente Raquel influenció en esas prácticas idolátricas en la familia de Jacob. Ahora, el problema fue que Jacob lo permitió. Jacob lo sabía, yo creo que sí lo sabía, no creo que no lo supiera. Jacob fue muy condescendiente con Raquel hasta ese momento. Pero vemos que finalmente después ya podemos tener una luz de por qué finalmente Jacob entierra a Lea en la tumba donde se enterraban las esposas legítimas de los patriarcas, ¿no? Bueno, continuamos entonces con la historia de Jacob hasta este punto, ¿no? Entonces, el pasaje no nos menciona qué fue de los ídolos de Raquel, que Raquel hurtó a su padre, pero nos muestra que Raquel era influenciada, ¿no? Pero adoraba a otros dioses, a escondidas de Jacob. Y sin duda esto era desagradable a los ojos de Dios. De hecho, ¿no? La idolatría es uno de los pecados más graves para Dios. No sabemos más, pero algo que más adelante nos llamará la atención es que finalmente Dios permite que sea Lea la esposa que sea enterrada en el lugar donde los otros patriarcas enterraron a sus esposas legítimas. A sus esposas legítimas, ¿no? Ahora llegó el momento del encuentro. Hay un encuentro allí entre los dos hermanos, ¿no? Recordemos ahí Jacob y Esaú, ¿verdad? Recordemos que han pasado ya 20 años desde que Jacob huyó de la casa de sus padres. Según el relato bíblico, Isaac aún está con vida. Isaac aún no ha muerto. Pero ya no se sabe nada de Rebeca. No se nombra a Rebeca para nada. Probablemente haya muerto durante ese tiempo, lejos de su hijo Jacob, perdón, ¿no?
Jacob, a medida que va avanzando, se va acercando, y completamos, al monte Seir, al monte Seir. Vamos a ir a ver un mapa para que vean el monte Seir. El monte Seir, hermanos, está aquí más o menos. Seir. ¿Ok? Este es el Seir. Aquí hay el monte, varios montes y entre ellos estaba el monte Seir. Este monte Seir, importante porque este era el territorio que finalmente iba a ser ocupado por los hijos de Saúl. Edom. Recordemos que Edom es el sobrenombre, sobrenombre de Saúl. Edom significa rojo, en virtud de este guiso rojo que finalmente, por el cual vende su primogenitura, ¿no? Y el pueblo de Saúl se llama los edomitas, ¿no? Los edomitas. Ellos habitaron este monte, el monte Seir. Fue un territorio dado por Dios para los descendientes de Saúl. ¿Ok? Entonces, ese es este monte Seir, donde se va acercando Jacob, ¿no? Ya se va acercando, ¿no? Donde previo al encuentro con su hermano Esaú, ¿no? Es más, ¿no? Después que ellos se encuentran, se separan, Esaú va hacia el monte Seir y Jacob sigue su camino hacia Beersheba, ¿no? Hacia Beersheba. No llega a Beersheba, ¿no? No llega a ir hasta Beersheba, perdón, sino que se queda en Siquem, como vamos a ver, ¿ok? Después del encuentro que tiene con Esaú. Se queda en Siquem, tiene punto número 8. Ok. El mapa se los voy a enviar, ¿ok? Para que ustedes ahí lo tengan, lo marquen si desean ahí, para que tengan ahí el estudio un poquito más detallado. Hermano, una consulta. Ujú. ¿Quién fue entonces la esposa legítima de Jacob? Porque se ve de que Jacob, bueno, entierra solamente a, a una persona, pero ¿qué son de sus otras esposas entonces? Y las esposas, en realidad, las esposas así, con todo el sentido de la palabra de Jacob, eran Lea y Raquel. Las dos eran sus esposas, ¿no? Lea fue la primera esposa de Jacob que le da a Labán, ¿no? Y finalmente Jacob también obtiene como esposa a Raquel. Recordemos que en el contexto cultural tener dos esposas no estaba mal visto, era normal. En el contexto cultural era normal tener más de una esposa. ¿Ok? Las dos, digámoslo así, eran sus esposas legalmente hablando. ¿Ya? Silpa y Bilha no eran esposas, eran concubinas de Jacob. Silpa y Bilha eran siervas, bueno, en el caso de Bilha era sierva de Raquel y Silpa era sierva de Lea. Cuando ellas se casan con Jacob, cada una en el momento de la narrativa bíblica, Labán les da como siervas a estas dos mujeres, tanto a Raquel como a Lea, ¿no? Entonces, Bilha y Silpa no eran esposas, eran concubinas, no tenían los mismos derechos que una esposa, ¿no? Pero llegaron a tener hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque la esposa, o sea, perdón, porque sus señoras, sus amas, que eran Lea y Raquel, les ordenaron que tuvieran relaciones con el esposo. Ahora, esto recordemos también que en el contexto de la cultura de esa época era normal. Era normal. Cuando una de las esposas era estéril, en un caso, ¿no? Era estéril, no puede tener hijos, tenía digámoslo así, la oportunidad de tener hijos a través de su sierva. Le daba a la sierva al esposo y los hijos que el esposo tenía con la sierva, obviamente con consentimiento de la esposa, venían a ser hijos de la señora y el señor de la casa. Culturalmente hablando, así era en esa época, así se manejaba en esa época. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, hermana? ¿Alguna duda? No, está claro. Entonces, las dos eran sus esposas legítimas. Sí, las dos eran sus esposas Raquel. legítimas, pero una era amada y la otra no era amada. Una era rechazada. Entonces, Ujú. claro, la que tiene más privilegios se podría decir, no, era, no Inicialmente, era Raquel, sino inicialmente Raquel, era Raquel, porque Jacob amaba a Raquel. Él fue engañado por Labán. Él no, su intención inicial no fue tener por esposa a Lea, pero Labán lo engañó y le dio como esposa a Lea, ¿no? Pero Lea fue su esposa y legalmente hablando llegó a ser su esposa, ¿no? Pero Jacob inclinaba el corazón hacia Raquel porque amaba a Raquel. Por eso vemos ese conflicto entre las dos hermanas, una competencia con sus hijos, quién le daba hijos a Jacob y por el amor del esposo, ¿no? Pero vamos a ver que a lo largo de la historia de la narrativa bíblica, finalmente Jacob entierra a Lea en el esposo de las mujeres amadas, podríamos decir así, porque creo que dije legítimas, ¿no? Ya, para que se entienda mejor, las esposas amadas, o las esposas que fueron realmente las esposas, pues, ¿no? En el caso de Abraham, enterró ahí a Sarai, no enterró ahí a Sétura, ¿no? Claro, en la cueva de Macpela. En la cueva de Macpela, que era el lugar era Abraham lo había comprado para que fuera un terreno para sepultura de los hijos de Hebrón, ¿no? Los hijos de Amor, no me acuerdo ya exactamente, pero compra este territorio, ¿no? Entonces vemos cómo se llama que llega el encuentro entre los dos hermanos. Recordemos que han pasado ya 20 años desde que Jacob huyó de la casa de sus padres. Según el relato bíblico, Isaac aún está con vida, pero ya no se sabe nada de Rebeca, probablemente ya muerto durante este tiempo, lejos de su hijo. Jacob, a medida que va avanzando, se acercando al monte Seir, que es el territorio que Dios le había dado por heredad a Esaú y a su descendencia, que en un futuro serán los edomitas por razón de su padre Esaú, que es Edom. ¿Ok? Por un lado vemos eso. Ahora, los mensajeros de Jacob le dan la noticia de que su hermano se está acercando, ¿no? A él con 400 hombres, ¿no? Con 400 hombres. Y de pronto su corazón se llena de temor, se llena de temor, ¿no? Recordemos, ¿no? Jacob sabe que su hermano lo ha querido matar, huyó precisamente de la tierra de Beersheba porque su hermano lo quería matar, se quería vengar. Han pasado 20 años, no sabe cómo estará su hermano. Viene a él con 400 hombres, obviamente piensa que quiere matarlo, ¿no? Entonces, seguro al recordar las palabras de Esaú años atrás, jurando matarlo y vengarse de él, apenas muera su padre, ¿no? Génesis 27:41. Ya han pasado 20 años, sin embargo, los temores siguen presentes. Jacob ya no es el mismo. Estos 20 años en casa de Labán han sido de aprendizaje. Ahora tienen una actitud diferente para con lo material y ya no es su prioridad. Es un punto. Y también se sabe que las bendiciones de Dios son de gracia, son de gracia. Importante recordar eso, hermanos. A veces nosotros pensamos que nos merecemos las cosas. Siempre debemos recordar que todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Eso nos va a ayudar o va a ayudar a que nuestro corazón, en los momentos en que pueda faltar, no nos reneguemos delante de Dios. Eso fue lo que le pasó, creo que fue uno de lo que le ayudó a, ¿cómo se llama este hombre? Se me fue el nombre. Que fue atacado, que fue, mejor dicho, que no blasfemó el nombre de Dios a pesar de que le dio lepra. Jacob. No, perdón, Job. Job, Job, exactamente. Recordemos la palabra de Job, ¿verdad? Desnudo vine,
desnudo me voy. No, no, Jehová dio, Jehová Jehová... quitó, sea el nombre de Jehová Beto. Ah, ahí está. Entonces ahí vemos que Job tenía muy claro eso, ¿no? Todo lo que tengo es por gracia de Dios, ¿no? Jacob igual, ¿no? Sabe que las bendiciones de Dios son de gracia y no se obtienen a la fuerza, ni bajo trampas y engaños, ¿no? Ha aprendido a esperar delante de Dios, a callar, perdón, delante de Dios y a esperar en Él, y a esperar en Él. Y Dios le sigue enseñando a confiar y en esa prueba experimentar su protección y liberación de su alma. Entonces, en este encuentro que va a tener Jacob con Esaú, va a también ser el antecedente para que finalmente Jacob también tenga este encuentro en Peniel, que es, digamos, su segundo encuentro con Dios, ¿no? Primero fue en Luz, en Betel. De ahí el segundo encuentro de Jacob con Dios, digamos así podríamos decirlo, es en Peniel, ¿no? Y vamos a ver esa parte, ¿no? Jacob y el ángel en Peniel. Capítulo 32, ¿no? Jacob y el ángel en Peniel. Entonces vemos que Jacob, frente al peligro, busca a Dios. Ya no confía tanto en sí mismo, sino primero busca en oración. Eso lo vemos, ¿no? Jacob ora, está aprendido a depender de Dios, ¿no? Y a su vez se fortalece en fe, al recordarse las palabras de Dios, ¿no? Eso es importante, ¿no? No tenían Biblia, hermanos, ¿no? No había Biblia, ¿no? ¿Cómo se fortalecían en fe? Recordando la promesa de Dios. ¿Qué es lo que Dios le había prometido a Jacob, ¿no? Yo voy a estar contigo, ¿no? Yo te voy a hacer volver con bien, te voy a proteger. El recordar esas promesas de Dios fortalecían la fe de Jacob, al igual que nosotros, ¿no? Recordar las promesas de Dios, recordar la palabra de Dios es lo que va a fortalecer nuestra fe. Por eso tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Entonces, de que Él estará con él, ¿no? Esa era la promesa. Él estará con él. Dios le ha dicho que regrese a su tierra. Entonces puede estar seguro y confiar en que lo guardará y cumplirá en él las promesas hechas a Abraham, ¿no? Esa es la experiencia de fe de Jacob. Jacob tenía que confiar en las promesas de Dios para su vida, lo que Dios le había hablado, pero también a la vez confiar en las promesas hechas a Abraham, que era su abuelo, y que en él se iban a dar cumplimiento. Seguimos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermanos, hasta aquí? Continuamos entonces. Dice, Jacob reconoce que solo Dios es quien puede darle libertad. Muchas veces podemos buscar libertad en los lugares equivocados. Generalmente este mundo nos ofrece una falsa libertad, ¿no? Una falsa libertad. El hacer lo que tú quieres, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos habla de una libertad diferente. Una libertad del alma, de las culpas, de los temores, de la falta de paz. Esa libertad solo la puede dar Dios. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí, ¿qué nos dice en Juan 8:32? Ahí lo tienen ahí en el separato, ¿no? Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces Jacob se sabe libre de su tío Labán, ¿no? Ya Labán se fue, ya hizo un pacto con Labán se ha ido, pero ahora enfrenta la realidad de su alma, ¿no? Aún en su interior no ha sido liberado. Y vamos a ver que precisamente es en este pasaje donde Dios ha preparado un lugar para un encuentro especial. Un encuentro especial, ¿no? Y así es Dios, ¿no, hermanos? Dios siempre prepara un lugar para tener un encuentro especial con cada uno de nosotros. No les hablo de un lugar físico,
sino les hablo de un momento en el cual Dios nos lleva a una búsqueda más profunda de Él. Dios es quien nos lleva a esa búsqueda de repente en los momentos de aflicción para finalmente poder ser bendecidos por Él, como fue en el caso de Jacob, ¿no? Jacob se separa temporalmente de su familia, ¿no? Eso vemos ahí, que Jacob deja temporalmente a su familia y el pasaje nos relata que pelea con el ángel hasta rayar el alba, versículo 24. Al ver el ángel que no podía con él, lo toca y lo descoyunta el muslo, y Jacob no soltará a este ángel que habla con la autoridad de Dios mismo, ¿no? Hasta que lo bendiga. Ya no vamos a ponernos aquí a discutir quién era este ángel, ¿no? Es otro ejemplo probable de teofanía, ¿no? De una representación del Dios del Antiguo Testamento en forma corporal. Porque se menciona que cuando acaba la pelea, ¿qué dice Jacob? ¿Qué le dice el ángel? Has peleado con Dios y con los hombres ya has vencido, ¿no? Entonces, Jacob no lo suelta hasta que lo bendiga. Jacob dice, no, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Jacob necesitaba un toque de Dios. Sabía que solo Dios podía liberarlo. Y por eso lucha, persevera y alcanza su bendición. Alcanza su bendición. ¿Qué bendición? Jacob tenía bienes materiales. Jacob tenía esposas. Tenía hijos. Pero sin embargo vemos que Jacob aún se da cuenta que necesita que nada, ni sus hijos, ni su familia, ni sus esposas, ni su dinero, le pueden traer libertad a su corazón. Solamente Dios, un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que en este tiempo Él busca, ¿no? Y también lo que nosotros en este tiempo, hermanos, somos llamados a buscar. Cada uno en la situación particular en la cual estemos pasando. Muchas veces nuestra búsqueda de Dios puede ser tan superficial. No pretendamos más de Dios en nuestras vidas si no estamos dispuestos a perseverar en buscar su rostro. El Evangelio de Lucas, ¿no? Capítulo 11 de Lucas, versículos 5 al 13. Podemos recordar esa parábola, hermanos, en la cual el amigo finalmente obtiene lo que quiere porque es persistente, ¿verdad? Este hombre que va de madrugada a la casa de su amigo a pedirle algo, ¿no? Y por insistente, finalmente obtiene lo que pide, ¿no? Y el Señor nos dice, ¿no? El que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. Entonces, es el anhelo de Dios que podamos experimentar más de sus bendiciones en nuestras vidas y de esa vida en abundancia que Él ha prometido para los que le aman. Nos podemos encontrar ese paralelo de la vida de Jacob en este punto con nosotros, de una aplicación para nuestra vida. Entonces, Jacob experimentó la liberación de su alma y ya no fue más, ahí completamos, el usurpador. Ese fue un punto de quiebre en la vida de Jacob, porque Dios le dice, ya no va a ser tu nombre Jacob. ¿Qué significaba Jacob? Usurpador. Ya no va a ser más tu nombre Jacob, no vas a llamarte Israel, ¿no? El que lucha con Dios, el que pelea con Dios. Ahora, este que pelea con Dios no significa, hermanos, que está contra Dios, ¿eh? Como que lucha y pelea. El sentido de la palabra Israel es el que pelea junto con Dios, a favor de Dios. Ese es el sentido de la palabra. En realidad, en esta pelea, en esta lucha que tiene Jacob con el ángel en Peniel, él vence, él es bendecido cuando se rinde. Cuando finalmente se rinde a Dios, finalmente ahí es bendecido. Entonces vemos, Jacob experimentó la liberación de su alma, ya no fue más Jacob, usurpador, sino Israel. El que lucha con Dios y pelea, y batalla, se esfuerza y persevera, por lo que vale la pena una relación más profunda con Dios y el obrar de Él en su corazón. A través de este Jacob, Dios cumpliría sus promesas hechas a Abraham. Él sería el padre de las 12 tribus de Israel
de la cual se formaría la nación de Israel y a través de la cual vendría el Mesías, ¿no? Entonces debemos recordar, ¿no? Como una vez escuché, ¿no? Dios tiene un tratamiento especial con aquellos que Él quiere usar, ¿no? De manera especial también. Y Dios nos quiere usar a todos sus hijos. Y por eso es que debemos estar dispuestos a que Él trate nuestras vidas, ¿no? Y que nos forme. Punto número 4. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, hermanos, hasta este punto que hemos estado viendo, estudiando un poco la vida de Jacob? Correcto. Ya. Sí, hermano Pablo, le escuchamos. ¿Sí, hermano? ¿Puede hablar, hermano? Creo ¿Se que... escucha? Ahora sí, díganos. Ya. Bueno, Abraham, Sara, Lea y Isaac fueron enterrados en la cueva de Macpela, pero Raquel fue en Belén. Ujú. En Belén, incluso hay tienen, ya en ese lugar ahorita hay una mezquita, ¿no? La Alpín. Ujú, Ese es el dato, ¿no? ujú, Ahí exactamente. no fue, claro, ese detalle, no fue justo en la cueva de los patriarcas, que específicamente compró Abraham para eso, no lo enterró ahí, ¿no? Lo enterró en Belén. Sí. De repente porque estaba un poco lejos, porque ella murió al dar a luz a Benjamín, ¿no? Ujú. Entonces, por eso, Raquel muere al dar a luz a Benjamín, ¿no? entonces La justo estaba entierran, en esa zona, la entonces entierran ahí ahí nomás. no Ujú. podía ir hasta Hebrón, que estaba más arriba, ¿no? Entonces ahí no me lo enterraron. Claro, como le digo, ¿no? Hay diversos comentarios con respecto a este punto. Cuando analizamos un poco la vida de cada uno de los personajes bíblicos, si bien no nos da, de repente nos da detalles así explícitos, ¿no? De por qué Jacob finalmente entierra a Lea en Belén, podríamos mencionar que, bueno, sí, se murió allí nomás y no había momento para regresar, entonces hay que enterrarla en Belén. Pero recordemos que la cueva de Macpela era un lugar muy especial para los patriarcas, porque era el lugar de sepultura, porque allí Abraham enterró ¿cómo se llama? A Saraí. Isaac, ahí también es enterrada Rebeca, ¿no? Y también finalmente ahí es enterrado, bueno, Jacob y Lea, ¿no? Entonces, hay algunos comentarios que hacen mención, analizando un poco la vida de estas dos mujeres, que también viendo que Raquel tenía una tendencia idólatra, ¿no? Por lo que vemos en los pasajes, ¿no? Entonces, algunos hacen mención de que probablemente en los últimos días de Jacob llegó a amar más a Lea que a Raquel. Llegó a considerarla, mejor dicho, no voy a decir amarla, pero sí la consideró, ya, la valoró, ya no la menospreció como lo hacía al inicio, ¿no? Hay algunos que inclusive que podemos mencionar que fue a partir de este momento en Betel, porque a partir de este momento en Betel también Jacob cambia. Este encuentro con Dios en Betel cambia la actitud de Jacob para con sus esposas, para con sus hijos, cambia, ¿no? No es que fue perfecto, ¿eh? También se equivocó, como vamos a ver, pero hay algunas cosas que cambian, ¿no? En la vida de Jacob a partir de este encuentro con Dios. ¿Okay? Pero sí tiene razón, Raquel no fue enterrada en Macpela, ¿no? Sino en Belén. Justo ahorita creo que lo vamos a ver por acá. Entonces se da la reconciliación de Jacob y Esaú, ¿no? Jacob viene de luchar con el ángel en Peniel, ha sido bendecido y se verán las evidencias de ese encuentro, ¿no? Jacob ya no es el mismo luego de ordenar a su familia, pasa delante de ellos y se inclina 7 veces hasta que llega a su hermano,
¿no? Se inclina 7 veces. Jacob ya no está luchando como años atrás por su superioridad, ¿no? Por ser superior a su hermano. Eso vemos uno, ¿no? Ya no busca ser reconocido, ¿no? Sino ahora se humilla y se reconoce inferior a su hermano. Ha aprendido que Dios le da gracia a los humildes. Hemos puesto aquí, ¿no? Dios le da gracia a los humildes. Jacob ve el favor de Dios que ha obrado en el corazón también de su hermano, ¿no? Porque vemos que finalmente Esaú no lo recibe mal, lo abraza, lo besa, lloran. Eso quiere decir que también en ese tiempo Dios había obrado en el corazón de Esaú. Ya no hay resentimiento, ¿no? Ya no hay venganza, ya no hay odio. Solo Dios puede obrar de una verdadera reconciliación en el corazón, ¿no? Solo Dios puede ayudarnos a olvidar nuestras culpas y perdonar los agravios, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. ¿Lo puedes leer, por favor, hermano Alan? Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Colosenses 3, 12, 13. ¿No puede hablar? Ya, no se preocupe. No se preocupe, hermano. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Sergio, ¿puedes leerlo, por favor? Colosenses 3, 12, 13. Sí. Chévere, gracias. Colosenses 3, 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gracias. Ahí está, ¿no? Pasaje que nos llama a perdón, a la reconciliación, ¿no? Porque estamos, hermanos, obligados a perdonar. ¿Por qué? Porque hemos recibido perdón. Lo recibimos todos los días de parte de Dios. Y ese perdón que recibimos de parte de Dios todos los días, y recordar, ¿no? El día que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados cuando nos hemos acercado al Señor Jesucristo para salvación, nos debe llevar a tener un corazón también perdonador, ¿no? Una de las evidencias que somos hijos de Dios es que perdonamos. Eso es bien claro en la Escritura. Juan nos habla de eso en su primera carta, ¿no? El que aborrece a su hermano no es de Dios, dice Juan, ¿no? Sí, el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso, dice Juan, ¿no? Tenemos este mandamiento, que el que ame a Dios ame también a sus hermanos, dice Juan. Y en eso conocemos que amamos a Dios, cuando amamos a los hermanos, ¿no? Así habla Juan, ¿no? Es muy directo. Relaciona mucho el amor de Dios con el amor al prójimo, como el amor a los hermanos, ¿no? Entonces vemos ahí que la evidencia de que somos hijos de Dios es que perdonamos, finalmente perdonamos. No puede haber alguien que diga que se ha encontrado con el Señor y guarde rencor u odio hacia su hermano. Si no, no ha habido un verdadero encuentro con el Señor. El que se encuentra con el Señor verdaderamente, Dios va a liberarlo del odio, del resentimiento, del rencor. No quitando de lado, hermanos, que puedan haber experiencias muy difíciles, de hecho que las hay. Hay experiencias que pueden ser muy duras y puede ser, inclusive podríamos decir que es difícil la situación. Pero recordemos que Dios nos llama a perdonar ¿por qué? Porque si no perdonamos, eso también imposibilita que Él nos pueda perdonar, ¿no? El Señor Jesús dijo, ¿no? Que vuestro Padre no nos perdonará si nosotros no perdonamos de todo corazón las ofensas a los demás. Entonces, el perdón de Dios, a veces nosotros pensamos, ¿no? Dios siempre perdona. Sí, es verdad, Dios siempre perdona, pero su perdón está condicionado también a cuánto nosotros perdonamos. En palabras del Señor Jesús, si no perdonamos a los demás, nosotros tampoco vamos a ser perdonados. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Porque si no perdonamos, eso quiere decir también que nuestro arrepentimiento no es sincero. No es sincero. Entonces, el apóstol Juan, en su primera carta, nos habla al respecto, ¿no? Primera de Juan 2, 9, 11 y 3, 10. Y ya se los he mencionado, ¿ok? Por eso ya no lo vamos a leer. Primera de Juan 2, 9, 11 y 3, 10. Ahora, vemos
que una de las evidencias que somos de Dios, una es que perdonamos, pero otra evidencia es que somos de Dios y estamos en Él, es que finalmente, a ver, permítanme. No, aquí es el mismo punto, hermano. Es que perdonamos y amamos, ¿ok? Perdonamos, pero también amamos. Pues es imposible que aquellos que reciben el perdón de Dios verdaderamente disfrutan de esa gracia merecida, no sean capaces de trasladarlos a los demás. Pues es el amor y perdón de Dios quien nos capacita para perdonar y amar a nuestro prójimo, ¿no? ¿Por qué el Hijo de Dios puede...? Hermano, Sí, dígame, hermano. sí, disculpe la interrupción, pero son dos preguntas que le quiero hacer. La primera es, de acá, ya que cuando Jacob, Dios le da la potestad para que pelee por él, ¿ya se sabe un poco más ya de Esaú o simplemente ya Esaú ya no se sabe mucho de su vida? Y la segunda pregunta es, bueno, si por ejemplo hay una persona, es algo personal, ¿no? Si hay una persona que no te desea perdonar y supuestamente es hijo de Dios, pero esa persona no quiere perdonar a uno, ¿qué se espera de esa persona? O sea, ¿se puede seguir llamando hijo de Dios esa persona o cómo quedaría ya, ¿no? Ya, la primera pregunta no la entendí muy bien, hermana. ¿Puedes repetirla nuevamente, por favor? Sí, sí, de Jacob, bueno, de Esaú más que todo, ya se sabe que es Jacob, Dios le da la potestad para que pelee por él, ¿no? Por Dios, porque le dice que ya pelee por él, ¿no? Le da el nombre de Ismael, ¿no? Israel. Israel, perdón, y ya comienza a pelear, pero de ahí se comienza a saber ya de Saúl o todavía no, más adelante se comienza a saber más de Saúl. No, la narrativa que estamos llevando, el encuentro de Peniel, o sea, el encuentro que tiene Jacob con este ángel en Peniel es previo al encuentro de Jacob y Esaú. O sea, Jacob le avisan que su hermano viene hacia él, y es ahí donde él deja a su familia y esa noche la pasa en Peniel y tiene este encuentro con este ángel, esta lucha. A la mañana siguiente es donde él ya se encuentra con su hermano. Es previo, ¿no? Después de este encuentro, que es un encuentro amigable, porque se reconcilian, se abrazan, se besan, Jacob le da regalos, él no los quiere aceptar, Esaú finalmente lo acepta, se separan. Se separan y Esaú se va hacia el monte Seir, que era el lugar donde finalmente él se queda, se establece con su descendencia, y Jacob sigue su camino, ¿no? Hacia Siquén, que vamos a ver, ¿no? Ahora, se sabe después de Esaú, bueno, lo que se sabe es que Esaú y Jacob después entierran a su papá, ¿no? No es que no viven juntos, ya tienen una familia muy grande cada uno, son una tribu prácticamente cada uno, no pueden vivir juntos. Cada uno toma su camino, pero sí quedan en paz los dos, se reconcilian y quedan en paz, ¿no? Y Esaú se establece en el monte Seir. Con respecto a tu segunda pregunta, hermana, algo que debemos considerar, hermana, es que Dios trabaja en cada uno de manera muy particular. O sea, no podemos decir que porque algún hermano, necesariamente porque de repente en un momento, ¿no?, de su vida, ¿no?, está luchando con falta de perdón. Como podemos luchar con cualquier pecado y le cuesta, por diversos motivos, ¿no? No podemos decir que ya no es hijo de Dios, ¿no?, y ya menospreciarlo, tratarlo mal, ¿no? Al contrario, ¿no?, nuestra actitud debería ser para con él de misericordia, ¿no?, de ayudarlo, de apoyarlo, de ver cuál es el motivo por el cual no está avanzando, no puede perdonar, qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque hay una raíz de amargura. Entonces no es algo sencillo, es algo
porque tiene un antecedente, ¿no? En su corazón, hay una raíz de amargura, ¿no? Como dice Hebreos, ¿no? Entonces, no podemos decir no es hijo de Dios. Lo que sí Juan va a mencionar, yo pienso así, es que el que es hijo de Dios no puede permanecer toda su vida en ese estado. O sea, el que es un hijo de Dios, tarde o temprano, va a perdonar. Va a buscar la reconciliación. ¿Por qué? Porque si es hijo de Dios, tiene comunión con Dios, el Espíritu Santo mora en él, le habla y va a obrar en su corazón. No lo va a dejar en un estado permanente de dureza, de pecado, ¿no? Por la falta del perdón, como cualquier otro pecado, ¿no? Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de la persona agraviada? La actitud de la persona en el sentido de repente de que no está siendo perdonada, ¿no? Bueno, primero es que debemos también ser muy cuidadosos, ¿no? O sea, la Biblia dice que debemos procurar estar en paz con todos, estar en paz con todos dentro de lo que, voy a parafrasear porque no recuerdo, dentro de lo que sea nuestra posibilidad. Debemos estar en paz con todos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo he pedido perdón y si la persona no me ha perdonado, ya sea creyente o no creyente, ¿ya? Yo puedo estar en paz en mi corazón, porque me he arrepentido de sinceridad de corazón. Ahora, el punto es también aquí, es muy importante que si mi pecado ha afectado la reputación de la persona o tiene que ver con cosas de dinero, yo tengo que restituir. No puedo decir solamente ya perdóname y ya quedó ahí. Y ya tienes que perdonarme porque eres cristiano. Tampoco es así. Si es que yo he agraviado, si es que yo he cometido una falta que ha hecho quedar mal a la persona, si es que yo le he robado, si es que yo no le he pagado y me estoy arrepintiendo, ¿cuál va a ser la muestra de mi arrepentimiento verdadero? Obras dignas de arrepentimiento. Tengo que pagar lo que debo, tengo que, ¿cómo se llama?, que asumir y hacer tratar de, se me fue la palabra, iba a decir, es una palabra que la tenía en la mente, pero lo que tengo que mostrar una obra digna de arrepentimiento, ¿no? Tengo que buscar, si es que debo, si es que he fallado en algo, si le he hecho quedar mal, tengo que buscar la manera de restituir la falta que he cometido, esa es la palabra, la restitución. La restitución es muy importante. Cuando hablamos de pecados que han afectado de repente algo material, algo emocional, el nombre de la persona. Y eso está en la ley de Moisés también. Cuando vemos la ley de Moisés, en casos muy particulares de faltas cometidas contra tu prójimo, se habla de la restitución. Tenemos que restituir. Es una muestra también del arrepentimiento. Si yo me Creo que arrepiento, Saqueo también lo dijo, ¿no, hermano? lo vemos también con Saqueo. Saqueo, ¿se acuerda? Restituyó todo lo que había robado en impuestos y devolvió, me parece, el doble, el cuádruple, no recuerdo bien. Exactamente. Señal de arrepentimiento, nacimiento nuevo. Exactamente. Gracias, hermana. Es un buen ejemplo, ¿no? El de Saqueo. Un verdadero arrepentimiento cuando hablamos de ya al prójimo, ¿no? Porque generalmente a veces decimos ya me arrepiento delante de Dios, ¿no? Está bien, porque pecamos contra Dios, pero también a veces pecamos contra nuestro prójimo. Si el pecado ha afectado a mi prójimo, tengo que restituir. No es solamente que ya Dios me perdonó y ya me tiene que perdonar y nunca hablo con él, ¿no? Ya está obligado a perdonarme. No puede ser así. Yo tengo que buscar restituir, tengo que ponerme a cuentas, tengo que tomar el primer lugar, tengo que ir y ponerme a cuentas con mi hermano. Y si es que he fallado en algo, tengo que restituirlo, como lo hizo Saqueo, ¿no? Y eso va, digámoslo así, que puede ser lo que de repente sea lo que finalmente logre el perdón, ¿no? Y la reconciliación de la otra persona. Y ¿no? Bueno, y ahí también ya es otro tema, ¿no? Pero la restitución es importante. ¿Ok, hermano? La restitución. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Son 9:20 para no correr con el otro punto. Nos falta mucho, faltaban los puntos finales 5 y 6. Y la próxima semana ya vemos la parte de la deshonra de Dina y la muerte de Jacob, ¿no? Y comenzamos con José. ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar este punto. Asistencia. Voy a tomar una fotito por si acaso, para que quede la evidencia. Voy a apagar la grabación.